que la puedan consultar posteriormente. ¿Listo? Entonces nuestro modelito de la clase anterior había quedado de esta forma. Básicamente hemos dibujado el sistema de resistencia sísmica. Hoy vamos a dibujar entonces lo que son las losas. ¿Sí? Vamos a asignarle entonces un diafragma a esas losas y vamos a darle o asignarle sobre la losa toda la carga viva que vamos a tener en nuestros entrepisos. Para eso, entonces nosotros nos vamos a ir al quinto nivel acá. Vamos a darle en View, Set Elevation View, en View, en Set Plan View. Y aquí en esta opción vamos a seleccionar el quinto nivel. Listo, le damos OK acá. Para poder dibujar entonces nuestro elemento, vamos a asignar un espesor equivalente para tener en cuenta el peso de los acabados, el peso de los muros y los demás pesos sí, los demás pesos no estructurales que vamos a tener nosotros allí. ¿Cómo lo hago yo? Esa no es la única manera. Esta es la manera como lo hago yo. ¿Listo? ¿Qué es lo que hago? Entonces aquí en esta de espectro, en una hojita de Excel, voy a abrir aquí una donde voy a evaluar la carga muerta ¿qué le pasó? La carga muerta para el piso tipo, que sería del piso número 1, ¿cierto? Del primero al cuarto nivel. ¿Qué tengo del primero al cuarto nivel? ¿Cuáles son las cargas que yo tengo? ¿Qué cargas tengo yo allí en este piso? Del piso 1 al piso cuarto, ¿cuáles son las cargas muertas que yo tengo? De las vigas, la placa, ¿no? Entonces, las vigas, las columnas, ¿qué más hay allí? La placa, ¿cierto? Que nos decía nuestro compañero. ¿Qué más vamos a tener allí? Los acabados, ¿cierto? Los muros. ¿Y qué más vamos Sí. a tener? Eso fue lo que calculamos la clase anterior, si no estoy mal. Por acá nosotros tenemos los pesos en cubierta y para nuestro piso tipo. Para nuestro tipo piso entonces está placa, columnas, muros, acabados y los pesos propios de nuestras vigas. Sí, eso es lo que teníamos nosotros para el peso de la edificación. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que nuestro programa, aquí al haber dibujado esto con un peso específico y con una sección transversal, él va a tener en cuenta el peso propio de sus elementos. Nosotros le tenemos que incorporar a la masa o al peso del edificio lo que es adicional, lo que hemos calculado nosotros de manera adicional. ¿Qué es lo que calculamos adicional? La placa, los muros y los acabados. Estos tres pesos son los que nosotros le debemos dar allí. Y los vamos a distribuir entre el área de nuestra placa. ¿Listo? Entonces aquí vamos a colocar en nuestro Excel una casilla por acá que va a ser área. El área es 168 metros cuadrados, ¿cierto? Es el área de nuestro edificio. Sabemos que el peso de la placa, ese sí lo hemos calculado nosotros por metro cuadrado. Al inicio de nuestra hojita, calculamos que el peso de la placa era 3.135 kilonewtons metro cuadrado. ¿Listo? 3.135 y todo estará en kilonewton sobre metro cuadrado. Nuestros acabados, el peso de los acabados
decían que como habíamos establecido una baldosa sobre 25 milímetros de mortero, son iguales a 1.1 kilonewton por metro cuadrado. 1.1 kilonewton por metro cuadrado. Y nuestros muros, el peso total por piso de nuestros muros, tanto internos como externos o de fachada, era de 305.715 kilonewton. Este valor lo vamos a pasar a un valor uniformemente distribuido en la losa. Entonces lo que vamos a hacer es 305.715, que es el peso de nuestros muros, lo vamos a dividir entre ¿qué? 368 metros cuadrados. ¿Listo? Y ese será el valor de nuestros muros que vamos a tener allí. ¿Sí está claro? Sí, señor. Listo. Entonces tenemos todos los pesos por metro cuadrado para nuestro edificio. ¿Qué es lo que yo hago? Yo lo que hago en este caso es generar un espesor equivalente, ¿cierto? Un espesor equivalente en concreto. ¿Cuál es el peso específico del concreto? 24 kilonewton por metro cúbico, ¿cierto? El peso del concreto. Entonces, mi espesor equivalente en concreto para los pisos tipo va a ser igual a ¿qué? A esto, más esto, ¿cierto? Y todo dividido en el peso específico del concreto. Esto me da una medida en metros. Quiere decir que la losa que yo voy a utilizar aproximadamente tiene un espesor equivalente a 25.3 centímetros de espesor equivalente para tener en cuenta el peso de la placa, el acabado de los muros. ¿Sí? Y ese es el que yo voy a dibujar en mis pisos 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Entonces yo aquí voy a define, en mi ETABS, voy a section properties, slab sections, voy a crear una nueva propiedad. Aquí en esta propiedad, entonces voy a generar, le voy a decir espesor equivalente, piso tipo, ¿sí? Piso tipo, es una slab, aquí puedo generar cualquier tipo de losa, pero slab es una losa maciza, y el espesor que nosotros tenemos es de, pongámosle aquí 4 cifras decimales aproximadamente, 0.2523 metros. ¿Listo? Y el tipo de elemento que vamos a trabajar nosotros es un shelting, siempre. Y el concreto, le vamos a colocar uno que le habíamos dado ese peso específico, que es en nuestro caso un concreto de 21 megapascales. No nos interesa la rigidez ni las deflexiones, solamente nos interesa es transmitir ese peso en nuestra edificación. Le damos aquí OK. Pero yo tengo que calcular aparte un peso específico, un peso espesor equivalente para mi carga muerta, pero en este caso para la cubierta. ¿Cierto? La cubierta tiene algo distinto. Tiene dos cosas distintas realmente. Entonces dijimos que esa cubierta le vamos a dejar única y exclusivamente para acceso a mantenimiento. El peso por metro cuadrado de nuestra placa es el mismo. No vamos a tener acabados, ¿cierto? Sino que aquí en vez de acabados, ¿qué le íbamos a colocar? Impermeabilización, ¿cierto? Eso es lo que le vamos a colocar nosotros allí.
Y habíamos dicho que ese peso de la impermeabilización era de 15 kilonewton. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es dividirlos en toda nuestra área, que son 168 metros cuadrados. Ese será el peso en kilonewton por metro cuadrado para nuestra cubierta. Nosotros hicimos el avalúo de los muros, pero vamos a decir que vamos a tener aproximadamente el 50% de los muros que tenemos en entrepiso. ¿Listo? Sí. Y aquí vamos a tener en cuenta entonces la carga de granizo. Vamos a ver entonces qué nos dice la NSR10 en cuanto a esta carga. Existen cargas de emplazamiento de agua, sin embargo, este al ser un proyecto nuevo, se supone que el proyecto hidráulico va a ser indicado, va a ser muy bueno y no vamos a tener este tipo de problemas por emplazamiento de agua. Entonces, cuando es un proyecto nuevo, pues se supone que se debe hacer un correcto drenaje de esas aguas lluvias en la parte de nuestra cubierta y no vamos a tener ese problema por emplazamiento de agua. Sin embargo, aquí nos dice que lo debe garantizar el proyecto hidráulico. Lo que sí vamos a tener en cuenta es nuestra carga de granizo. ¿Y cómo la vamos a tener en cuenta? Nuestro valor lo podemos representar como 1 kilonewton por metro cuadrado. ¿Y lo vamos a representar en dónde? Pues en la cubierta, que es donde esperamos que se genere ese granizo. Entonces aquí en nuestro valor de estas cargas vamos a colocar 1 kilonewton por metro cuadrado en nuestro granizo. ¿Qué más tendremos allí? ¿Ven que tenemos algo más? El, el tanque dije, ¿El qué, perdón? No lo escuché muy bien. ¿Me repite? el tanque que está ahí ese se toma, o sea, ¿cómo lo tomaríamos? Ah, bueno, eso también lo podemos distribuir allí. Ingeniero, una pregunta. Sí, señor. Ese espesor equivalente del concreto, o sea, de la placa, ¿se puede después variar o tiene que ser 25 centímetros? Por ejemplo, si yo lo quiero dejar de 20 y pues le coloco más refuerzo o algo así, Ah, no, ahí tenemos o que eso tener que... cuidado. Esto simplemente es para, en mi modelo, representar estos pesos. Pero este no va a Ujú, ser la losa que va a quedar. ¿Listo? listo. Ese no es el espesor de la losa que va a quedar diseñado. ¿Listo? Ujú, listo, ya entendí. Solamente es por, en el modelo, involucrar estos pesos. No más. Sí. Pero acá si quieren, entonces también podemos tener en cuenta el tanque. Pero el tanque, más bien lo vamos a tener en cuenta en la parte donde va a estar. ¿Listo? Y ahí lo vamos a distribuir en 3 áreas. Entonces, fijémonos acá que como carga muerta, este espesor donde va la escalera, entonces deberíamos tener en Hola, cuenta pastor, a ¿cómo está? nuestro cargo. Bien, sí, señor. Este Yo acá sería, buscando el carnet. este sería el sitio donde tendríamos en cuenta esa carga por nuestro tanque. Sin embargo, nosotros no hicimos el descuento en el vacío de la escalera. Como por incluirlo en el modelo, vamos a tenerlo en cuenta solamente en esta área. Esto que es donde se supone se va a distribuir entre estas vigas esa carga uniformemente distribuida a nuestras columnas. ¿Listo? Pues vamos a distribuir ese peso de ese tanque allí. Digamos que para esta edificación, tengo aquí los planos, pero supongamos que vamos a utilizar 3 tanques de 1000 litros. ¿Cuánto sería el peso de esos 3 tanques? 3 toneladas. 3 toneladas, es decir, ¿cuántos kilonewton? 30 kilómetros. 30, sí. Exacto, aproximadamente 30 kilonewton. Entonces ese peso, nosotros lo vamos a dejar solamente distribuido en esa área, ¿listo? Pero sin embargo lo vamos a tener en cuenta acá. Entonces aquí, tanque. Entonces será esos 30 kilonewton divididos en qué área. Entonces
Entonces miramos aquí nuestro modelo. Tiene 3.39 por un lado y 3.26 por el otro. 3.26 por 3.29. Y eso será en kilonewton por metro cuadrado para el paño donde se encuentra el tanque. Para el paño, o sea, la demás área que tenemos en nuestra cubierta, le vamos a descontar este peso, ¿listo? Para no tener en cuenta entonces ese tanque allí. En este caso, vamos a tener entonces dos espesores equivalentes. Uno que va a ser con la suma únicamente de placa, impermeabilización, muros y granizo, ¿cierto? Y otro que va a incluir entonces nuestro peso del tanque. ¿Listo? Y esos serán los dos, la diferencia entre los dos. Esta pongámosle aquí tanque y aquí pongámosle sin tanque. Entonces vamos a dibujar esto acá con dos espesores equivalentes. Entonces aquí en Define, en mis propiedades de la sección, en el slide, voy a agregar una nueva propiedad. Entonces esto será espesor equivalente placa tanque, que tiene entonces un espesor de 33.05 centímetros. El espesor equivalente de mi placa de cubierta, que entonces tiene un espesor de 21.39 centímetros. Y aquí no me quedó guardada la entrepiso, entonces voy a generar una copia a partir de esta. Voy a poner espesor equivalente placa entrepiso, que según nuestros cálculos es de 25.23 centímetros. 25-23 centímetros. Y aquí le damos OK. Tenemos entonces todas nuestras propiedades, nuestros espesores equivalentes tanto para la cubierta como para los entrepisos. Y entonces le daremos aquí OK. Ahora para dibujarlos, como estamos en el quinto nivel, vamos a darle en dibujo. Vamos a dibujar elementos de piso y vamos a dibujar elementos rectangulares en primera instancia. Vamos a dibujar la propiedad espesor equivalente placa tanque, que es el espesor más grande, y que va a estar localizado entonces, en el segmento donde va a estar ubicado nuestro tanque. Ojo, ¿por qué lo vamos a dibujar de esta manera? Porque no encontramos o no hicimos dentro de nuestro cálculo del avalúo del peso la discriminación entre donde quedaba el descuento por el vacío de la escalera. ¿Listo? Entonces aquí lo vamos a asumir de esa manera. Sin embargo, uno lo que debería hacer es descontar esos vacíos que tuviera la edificación y asimismo distribuir esos pesos en el área descontando vacíos. Como nosotros no lo hicimos, por eso lo estamos haciendo de esta manera. ¿Listo? Aquí me quedó mal dibujado. Sí. Una pregunta, qué pena. Se me dice que hay que descontar los vacíos de la escalera. ¿Sí? ¿Y eso no se dejaría como para la escalera, para el peso de la escalera? No. No contaría como... Después uno o la escalera que se hace con ella.
No, uno hace el avalúo y transmite las cargas uniformemente a las vigas, ¿sí? Lo que pasa es Ujú. que, ¿qué es lo que tiene que hacer uno realmente acá? O sea, traza aquí unas líneas a 45 grados, a 45 grados, ¿sí? Traza unas líneas a 45 grados y 45 grados. Una vez ya ha hecho ese ejercicio, pues usted distribuye esta área a esta viga, esta área a esta viga, esta área a esta viga y esta área a esta viga. ¿Sí? Y lo que hace es que su viquita va a quedar cargada uniformemente Ujú. con la respectiva carga de cada una de ellas. Lo que le digo, aquí el problema fue que no tuvimos el descuento del área al inicio del ejercicio, entonces lo tomamos como una losa uniforme y por eso no hicimos este ejercicio. Pero esto es lo que realmente uno debería hacer, ¿listo? Y que Sí, este ángulo aquí quede 45 grados, incluyendo entonces aquí el peso del tanque y también lo de la escalera, y que se va a distribuir entonces esas cargas acá, ¿listo? ujú. Eso Listo. es lo que van a hacer. Listo, aquí por eso les reitero y les repito que aquí no lo estamos haciendo simplemente porque al inicio del ejercicio no descontamos ese vacío, pero eso es lo que realmente deberíamos hacer. Entonces, para incluir el peso del tanque, lo que estamos haciendo es de esa forma, teniendo un espesor diferente allí, ¿listo? Listo. Listo. Entonces, nuevamente vamos a dibujar entonces, los elementos de piso. Vamos a dibujar entonces unas secciones rectangulares inicialmente. El espesor equivalente para nuestra placa de tanque será entonces desde este nodo, desde el nodo 4A hasta el nodo 3B. Clic allí, soltamos, le damos clic en el nodo 3B y este será el espesor para mi losa que tiene en cuenta el peso del tanque. Ahora, vamos a dibujar un piso, pero ya la forma no va a ser rectangular, sino vamos a dibujar una forma que es que tiene una forma de piso, pero que no tiene una figura rectangular. Entonces, para Polígono. eso utilizamos esta primera opción. ¿Listo? Vamos a empezar por el nodo 6A. Empezamos allí, le damos clic, nos vamos hasta el nodo 6C, vamos hasta mi nodo 1C, posteriormente al nodo 1A, allí le damos clic, clic, vamos al nodo 3A, vamos al nodo 3B, le damos clic allí, pasamos al nodo 4B, luego al nodo 4A y cerramos nuevamente en nuestro nodo 6A. Y nos queda dibujado entonces el espesor equivalente de nuestra placa. Ujú. ¿Qué miramos? Le damos clic derecho en esa placa y que nos va a dar entonces las propiedades de área, nos va a dar las propiedades de la sección transversal que tenemos nosotros dadas para ese elemento tipo shell. Entonces, aquí diferenciamos entre los elementos frame, que son los elementos que nos sirven para las vigas y columnas, y los tipos shell, que serán tipos de área. Miremos la sección, la propiedad de la sección. Espesor equivalente placa tanque. Esa no corresponde a esta, ¿cierto? Nosotros habíamos dicho que esa sería, tendría un espesor menor, donde aquí pongámosle sin tanque y con tanque. Entonces lo que vamos a hacer es, digamos aquí cancelar, la dejamos seleccionada, vamos a Assign, vamos a Shell, Slab Sections, y aquí le vamos a colocar el nombre que le hemos asignado. Nosotros le colocamos espesor equivalente placa cubierta, PS, y le damos OK. Y aquí entonces vemos la diferencia entre el espesor equivalente placa tanque y espesor equivalente placa cubierta, que sería esto. ¿Listo? Ujú. Ahora vamos a ir a View, vamos a ir a Set Plan View y nos vamos a ir a nuestro piso 4. Y OK. Vamos a Junior, otra dibujar. pregunta, Sí, qué señor. pena.
en la placa 5, ¿cómo se colocan las cargas de los muros perimetrales? ¿O esas no se tienen en cuenta? Ya los tuvimos en cuenta acá. ¿Sí? Estos muros son los muros Ujú. perimetrales. Nosotros aproximamos y dijimos que era aproximadamente el 50% de los muros que vamos a tener en entrepiso. Estos serían los muros que son perimetrales o los antepechos que tenemos allí. Ya. Ujú. ¿Listo? Pero Listo, obviamente, qué pena. no importa. Es importante, ¿por qué? Porque ustedes lo que tienen que hacer es realmente con los planos, tomar las medidas, la altura, hacer el ejercicio que hicimos aquí en nuestra hoja de MatCat con los muros y distribuirlos en el área de la cubierta. Nuevamente, el área entonces descontando los vacíos que tenga. ¿Sí? Ajá. Eso es lo que tienen Efectiva, que sí. hacer. Exacto, eso es. Listo. Listo. Entonces ahora, aquí en nuestro cuarto nivel, vamos a hacerle otra vez la herramienta de dibujo, dibujar pisos. Esta vez sí vamos a tomar uno rectangular y aquí le colocamos la propiedad. Nuestra propiedad entonces va a ser espesor equivalente, piso tipo, que es la que nos está asignando ahí por defecto. Espesor equivalente, piso tipo. Entonces vamos a seleccionar desde el nodo 6A, arrastramos con el clic y cerramos entonces en nuestro nodo 1C. Le damos clic allí. Y ese será entonces el dibujo para nuestro espesor equivalente de la losa tipo. Le damos Escape para que no se nos quede esa opción. Y lo que vamos a hacer es que, como la losa del tercero, segundo y primer nivel son iguales, entonces vamos a replicar esta. Entonces seleccionamos esta losa, vamos a darle en Edit, Edit Shells, no, perdón, démosle aquí en Replicate, listo, en la herramienta Replicate, le damos clic y nos sale esta interfaz. Entonces aquí ustedes lo pueden hacer por alturas, ¿cierto? Sabiendo que tenemos un entrepiso típico de 3 pisos, o por piso, que sería esta opción. Entonces, ¿dónde lo va a replicar? En el piso tercero, en el piso segundo y en el piso 1. ¿Listo? Lo selecciona esos 3 pisos y le damos a aplicar. Y vemos que aquí se nos replicó la losa en los demás niveles. ¿Listo? Le damos OK. Tenemos entonces ya nuestro edificio. Lo que nos falta por incluir serán entonces las cargas vivas. Ya tenemos todas las cargas muertas, ¿cierto? Ujú. Ahora, lo que vamos a hacer es incluir las cargas vivas en nuestros entrepisos. Como esta cubierta es plana, como el uso es residencial, ustedes pueden irse al título B de la NSR10, buscan en donde se hable de cargas vivas, en el capítulo B4, de uso residencial, y en cuartos privados y sus corredores, la carga viva es de 1.8 kilonewton metro cuadrado. No tenemos balcones. Para el diseño de la escalera, entonces ustedes van a utilizar esta carga viva, ¿listo? Para el diseño de la escalera. Y aquí nosotros vamos a distribuir a toda nuestra placa 1.8 kilonewton metro cuadrado, ¿listo? Entonces seleccionamos, le vamos a dar aquí en Select, otra vez Select, y vamos a decirle que por propiedades, los slab section, le damos clic allí y nos sale esta interfaz, esta pantallita acá. Entonces, ¿cuáles vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar todas las losas que tenemos allí. Losa espesor equivalente de cubierta, losa espesor equivalente de piso tipo, perdón, y losa espesor equivalente con la placa de tanque. Le damos seleccionar. Selecciona entonces todas nuestras losas, cerramos acá. Luego que seleccionamos todas las losas, vamos a ir a Assign, Shell Loads, y esa carga la vamos a distribuir de manera uniforme. ¿Listo? ¿Y cuál va a ser el valor de esa carga? Entonces vamos a decir que es 1.8 kilonewton. Ah, bueno, aquí está newton metro cuadrado, entonces sería 1800, ¿cierto? Newton sobre metro cuadrado. ¿Y acá qué vamos a hacer? Vamos a cambiar este patrón de carga
a que sea un patrón de carga viva, ¿listo? Que es el que tiene por defecto el programa. Reemplazamos este tipo de carga si hay algo existente. Cuando vamos aquí a reemplazar, pues va a reemplazar solamente si hay un tipo de carga viva. Le damos OK. Y del sentido de la gravedad. Le damos aquí OK. Listo. Entonces, si nosotros le damos clic derecho sobre alguna de estas vigas, vemos que aquí en LOADS está aplicada una carga viva de 1800 newton sobre metro cuadrado. ¿Listo? Le damos aquí Sí, OK. Señor. ingeniero, ahí sería ya con el 25% que No, es de carga viva o toca multiplicarla ahorita o qué. ahorita se lo asignamos al modelo. Aún Mm. todavía no. Listo. Hasta aquí vamos todos. ¿Hay alguna pregunta? Profe, yo lo podría molestar más tarde, digamos, antes de terminar, usted podría ver lo que he hecho. Es que a mí no me sale el edificio, sino solo el planito. El planito. Digamos, me ¿La sale ventana igual, acá? si esa ventana no me sale, Aquí es que usted, yo, no, la aquí, otra ventana. sí, aquí en esta Sí, flechita, su merced le puede add new window. sí, Dele ahí, ¿sí? sí, Y cuando ahí se les desplegó, ya tiene las dos ventanas, ¿sí? sí. Listo, entonces seleccione una y le da usted aquí en View. Un momentico. Tranquilo. Sí, señor. Aquí en Set 3D View, le da clic y así como sale, le da OK. Y ya tiene que verse así su edificio. Mire cómo estamos viendo, está así. Listo, vale, gracias. ¿Sí? Ya lo puedo hacer. Listo. Listo, ¿qué otra duda tenemos acá? Vamos todos hasta el momento. Bueno, entonces, importante lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, son varias cositas. Vamos a ir aquí a Define. En Load Patterns, le damos clic. Se nos sale esta interfaz donde vamos, el programa nos dice que definamos cuáles son los Load Patterns que se va a utilizar en su modelación. Esos son los que él tiene por defecto y son los únicos que hemos dibujado hasta el momento. Vamos a involucrar entonces los Load Patterns para nuestra carga de sismo. Si ustedes quieren acá, pueden cambiarle esto y le ponen carga muerta. ¿Sí? Entonces modifican esa carga. Si quieren acá, pueden colocarle esto y le colocan viva, la modifican. Eso no cambia nada porque el tipo de carga que tenemos nosotros aquí es el tipo de carga muerta y viva, que está correspondiendo a los nombres que usted le coloque. Vamos a hacer ahora o crear otros dos patrones. Vamos a tener en cuenta el sismo en X, pero en este primer caso va a ser un sismo en X para el cálculo de mi derivada. Entonces yo lo acostumbro a llamar sismo XD. ¿Listo? Sismo en X para deriva. ¿Listo? Agrego o aquí le cambio el tipo de carga a que sea una carga sísmica, ¿cierto? De deriva TRIF, ¿sí? Para diferenciarla con la carga sísmica de diseño. ¿Listo? Esto lo vamos a tener en cuenta entonces. Y le doy Add New Load. Ahora hago lo mismo con Y. ¿Tiene que quedar en cero? Sí. Sí, el factor Ya. multiplicador queda en 0 porque es el que yo le asigno. Aquí se multiplica, el factor multiplicador en carga muerta siempre tiene que quedar en 1 porque el programa asume lo que tiene en sus secciones transversales. Pero la viva y la sísmica se las agrego yo, por eso el factor multiplicador es 0. ¿Listo? Listo. Y aquí en sismo, yo le cambio entonces sismo Y en deriva y agrego esta nueva carga. ¿Qué vamos a tener en cuenta nosotros aquí? Entonces, este programa me hace el cálculo de manera automática de mis fuerzas laterales. El cálculo de mis fuerzas laterales. Entonces aquí yo le voy a dar clic y hay dos maneras de hacerlo. Si yo me doy cuenta acá, yo le doy aquí en todas las normas que hay acá, pues no está la colombiana aún. Entonces, yo tengo dos formas de hacerlo. O colocándole las cargas o colocándole coeficientes. Yo lo que acostumbro a hacer es colocándole coeficientes, pero userload también lo podemos hacer. Vamos a ver cómo calculamos estas cargas de manera manual para poder colocarlo en alguno de los dos. Eso sí ya depende o es a gusto del que lo esté modelando. Yo lo voy a colocar por coeficientes del usuario. ¿Listo? Voy a modificar la carga
tanto en X como en Y. ¿Listo? Ahora vamos aquí a mi sismo en X. Voy a modificar los lateral load. Listo, le doy modify lateral load. Le doy allí clic y se me despliega esta interfaz. Entonces, como yo estuve analizando el sismo en X, de las lecturas que hicimos en nuestras clases anteriores, yo tengo en cuenta que el sismo va a estar actuando en la dirección principal, pero se debe tener en cuenta una excentricidad. Entonces, X con excentricidad y es positiva. ¿Listo? Esa va a ser la dirección que yo voy a tener en cuenta para el avalúo de mi sismo en dirección X. También de lo que leímos, nosotros dijimos que había que tener en cuenta una excentricidad del 5% con respecto al diafragma. Esto, una excentricidad accidental que puede ser torsional en nuestro diafragma. Pues aquí la tenemos del 5%, que es lo que exige como mínimo la NSR10. Y aquí vamos a colocar coeficiente en la base, coeficiente cortante en la base, el C. ¿Este cuál es? Pues ustedes recordarán que nosotros hicimos un espectro, calculamos un periodo aproximado, ¿cierto? Con este periodo aproximado dijimos que este S sub A era 0,45. Este C está basado en el código americano, en el código ASCE, lo llaman C, el coeficiente de la base, pero entonces nosotros lo vamos a colocar aquí como nuestro S sub A, ¿listo? Este que estamos viendo acá es nuestro S sub A. Nuestro S sub A. ¿Listo? No sé para la normativa colombiana, sino S sub A para nosotros. En primera instancia colocaremos el que tiene en cuenta el 100% del sismo. Y aquí nos piden un coeficiente en función de la altura, exponente K. ¿Qué será eso? Entonces vamos a ir aquí a nuestra NSR10, a nuestro título A, y vamos a ir al procedimiento de la fuerza horizontal equivalente. Esto para ver a qué hace referencia eso. Entonces A.4, método de fuerza horizontal equivalente, vamos a buscar por aquí ya abajito, donde en A.4.3.2, donde nos habla que K es un exponente relacionado con el periodo fundamental, ¿sí? Este periodo fundamental, hasta ahora lo que hemos hecho nosotros es calcular el T sub A. El que nosotros estamos trabajando es el T sub A. Este es el que nosotros tenemos hasta el momento, es el T sub A. ¿Listo? El T sub A es el que nosotros tenemos hasta el momento. ¿Listo? Es el T sub A. Es el que nosotros tenemos hasta el momento con el cual hemos trabajado, el que calculamos inicialmente. Entonces, para ese T sub A, yo lo que voy a buscar es, ¿dónde está? Este coeficiente K depende del periodo, fíjense ustedes. El periodo de nuestra edificación, según los cálculos que nosotros realizamos con el T sub A inicialmente, es de 0.33 segundos. Nosotros vamos a nuestra normativa. Para 0.33 segundos es un valor inferior a 0.5, por lo tanto K es igual a 1. ¿Listo? Este K sí es el mismo que tenemos nosotros acá, según nuestra norma, la normativa colombiana, corresponde al mismo valor de la normativa CI. Y dejamos entonces en este caso acá en 1. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Ahora, yo no me acuerdo si modificamos este valor de T sub A. No, miren. Lo tenemos aún calculado para nuestro primer ejemplo, que era de 3 niveles. ¿Cuál es la altura final de esta edificación? ¿9 metros o cuánto? 15. 15, sí, señor. Entonces, cambiándole ya, nuestro periodo es superior a 0.5 segundos. Entonces, no, la forma en la cual nosotros vamos a calcular este K va a depender de esta formulita. ¿Listo? Entonces, nuestro T sub A, decimos que es igual a 0.573, ¿cierto?
0.573. Bueno, 53. 77. 53.77. Vale, 53.8. ¿Listo? Este va a ser nuestro T-suba. Entonces vamos a calcular K. Para nuestro edificio, K es igual a ¿cuánto? 0.75 más el 50% de este valor. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto les da, chicos? 1.019. 1.019. Ese será el valor entonces que nosotros vamos a involucrar en nuestro software ETABS. ¿Listo? Entonces aquí va 1.019. ¿Listo? Entonces ustedes lo verifican. Ahorita vamos a ver si finalmente ese es el que nos va a quedar o cuál. Y le vamos a dar OK. Vamos a hacer lo mismo con nuestro sismo en la dirección Y. Entonces vamos a modificar ese lateral load. Vamos a quitar todas las direcciones y solamente vamos a dejar con excentricidad positiva en dirección Y, el 5% de excentricidad con respecto al diafragma. Y aquí en mi base, en mi coeficiente cortante en la base es 0.45, que es el S sub A, y K es 1.019. ¿Listo? Esos serán todos los valores que tengo que modificar. Aquí vamos todos. ¿Hay alguien que se quedó? ¿Alguien que tenga alguna duda al momento? Ahí vamos, profe. Listo. Le damos OK y le damos aquí OK. ¿Listo? Listo. Ya definimos todo. Lo que hay que hacer ahora es seleccionar nuevamente todos los frames, perdón, los slab section. Vamos a Las seleccionar placas. todas nuestras losas. Seleccionamos y vamos a asignarles el diafragma rígido. Lo seleccionamos, le damos a Assign, Frame, perdón, Shell. Aquí, Diaphragms. Y aquí vamos a modificar este diafragma 1. Entonces le damos nuevamente Modify. Vamos a llamar diafragma rígido de 1. Y verificamos es que la rigidez sea de un diafragma rígido. Listo, y le vamos a dar OK. Y le vamos a dar aquí OK. Y OK. Entonces ahí asignamos nuestro diafragma rígido a todos nuestros entrepisos. ¿Eso es Vamos como a el ver. centroide? Sí, o sea, vamos a ver. Ah, a donde llegan las fuerzas horizontales, ¿sí? Vamos a ver dos conceptos más tardecito. Primero estamos viendo esto porque hace parte del proyecto. Pues la siguiente semana vamos a ver dos conceptos que es centro de masas y centro de rigidez. Donde se van a representar, donde se van a concentrar las fuerzas sísmicas, va a ser en el centro de masas. Ustedes seguramente vieron en estática cómo se calculaba ese centro de masas y vieron la coincidencia con el centro de gravedad cuando todo era uniforme y tenía un mismo material. Eso era lo que nos enseñaban nosotros en estática. ¿Listo? Allí es donde vamos a aplicar las fuerzas sísmicas y allí es donde se van a distribuir en mi edificación. Pero no siempre el centro de rigidez y el centro de masas van a coincidir. Cuando estos no coinciden, se va a generar una excentricidad entre los dos y allí es donde vamos a tener entonces esos efectos de torsión. ¿Listo? Ujú. Nosotros debemos tener en cuenta esa excentricidad para controlar la torsión en nuestra edificación. Ahorita les muestro cómo lo calculamos acá para después calcular esa excentricidad entre los dos y calculamos un centro de masas la siguiente semana y vemos la definición como tal. Por ahora vamos a hacer lo que ustedes me tienen que entregar para el viernes, porque eso es lo que tenemos que empezar a modelar. ¿Listo? Pues ya hemos definido nuestro diafragma. Aquí lo que yo voy a hacer es seleccionar todo. Voy a hacer aquí en Assign, un frame. Mis brazos los voy a generar de manera automática, los brazos rígidos. Le voy a dar OK. Voy a seleccionar nuevamente todo.
voy a darle assign, voy a darle un automesh para los elementos finitos, tanto para mis frames como para mis losas. ¿Listo? Entonces automáticamente el programa lo que va a hacer es discretizar estos elementos y generar una transmisión de cargas entre los frames y los shells. Vamos a seleccionar entonces esto de manera automática. Ya. Y aquí en mis shells, Automesh Options, la voy a dejar por default. Y listo. Y listo. Bueno, entonces ya quedó definido nuestro modelo. Ahora lo que yo voy a hacer es empezar a correrlo. Entonces voy a darle aquí en análisis, en set load case. Le damos clic. Si yo quiero calcular los centros de masa y de rigideces, le voy aquí, selecciono aquí en diaphragm, center of rigid. Lo seleccionamos para que el programa me calcule los centros de masa y los centros de rigidez. Corremos en este caso todas las acciones, verificamos que esté sismo en X, modal, carga viva y carga muerta, y vamos a correr nuestro modelito para ver qué nos arroja. ¿Listo? Le damos Run Now. Y esperamos a que nos corra nuestro modelo para empezar a hablar de lo que nos está representando esa modelación. Ingeniero, y esas cargas, por ejemplo, la muerta, no se multiplica por un factor o algo así. Para el diseño. 1.2. Ah, Lo primero ya. que vamos a chequear son las derivas. Y en el caso de las derivas, no tenemos combinaciones de carga. Cuando es para los diseños de los elementos estructurales, ahí sí usted involucra las combinaciones de carga. ¿Listo? Pero eso también lo vamos a ver. Vamos a ver. La idea es que el trabajo final sea que usted me entregue los momentos y los cortantes de diseño. ¿Sí? Hasta ahí. Y ya usted pues pasará pues, obviamente a diseño de concreto o estructuras metálicas y ya ahí usted empezará a diseñar con esos momentos y con lo que Para el veamos a post. refuerzo. Exacto. Ya. Allá es donde le va a colocar el refuerzo. Y la sección transversal si le aumenta, si le Sí. disminuye. ¿Listo? Sí, es que estaba confundido en esa parte porque no sabía cuál era la diferencia entre el avalúo Ingeniero, y el respecto a diseño. la entrega Sí. del proyecto final, ¿usted nos da como, digamos, lo que debe ir ese proyecto en Sí, total? yo ahorita les envío un listado de los parámetros de lo que yo voy a calificar en el trabajo. Eso no es que no vaya a llevar, digamos, o sea, que el trabajo no es que sean solo esos puntos. Usted obviamente le coloca su portada, lo organiza, me lo presenta bien. Y la manera de la sustentación, si las coge usted, si es con el modelo escrito o hace una presentación en PowerPoint, como quiera. ¿Listo? Ingeniero, una pregunta. Sí, señor. En un proyecto, o sea, uno con estas cargas puede dar un dato para el estudio de suelos. Sí, señor. O a uno le dan primero el estudio de suelos y ahí si uno hace el avalúo, bueno, su diseño. Primero hacen el estudio de suelos. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos, cuando es, por ejemplo, una estructura de concreto, ellos dicen que aproximadamente eso pesa 1 tonelada por metro cuadrado, un edificio de esos. Entonces, usted tiene que chequear si su edificación pesa más o menos. Si pesa menos, pues bueno, bien. Y Pero si pesa ajustarla, me más, imagino. entonces usted Sí. ya le dice a él cuáles son las cargas en sus columnas que están llegando para que él ajuste su estudio. ¿Listo? Sí, sí, sí. Sí, lo decía por el diseño de zapatas y eso. Bueno, Sí, señor. bueno. Entonces, Gracias. igual, ellos lo que hacen es que generalmente un geotecnista trabaja entre unos rangos de cargas axiales. Entonces le dice a usted, para una columna de entre, por ejemplo, de entre 100 kilonewton a 200 kilonewton, esta va a ser la sección transversal de una zapata cuadrada, ¿sí? Pero entonces usted tiene que verificar también si dentro de esos rangos de valores que le está dando el geotecnista, usted en su modelación, producto de su modelación, ve que se sale
¿sí? Entonces usted le tiene que decir, vea, pero es que yo tengo columnas con tantas cargas. Entonces, ajústelo Sí. por favor y me dice si los parámetros son los mismos. Bueno, ellos ya hacen su ajuste y no sé cómo será eso. Ujú. Pero sí es bueno por eso no tener contacto o por lo menos saber quién es la persona que hace el estudio de suelos, porque no siempre va a ser el que le entrega el final. ¿Sí? Eso depende. Sí. Porque ellos lo que hacen es evaluar, un avalúo de cargas, un estimado, pero no siempre pueda que sea el mismo. Depende del edificio o lo que se vaya a construir allí. Entonces, eso es Exacto. muy bueno, tenerlo en cuenta. Gracias. Listo. Entonces, aquí estamos. Este es nuestro modelo. Nosotros lo que vamos a tomar de este modelo inicialmente del display, vamos a tomar la deformada. Aquí en la deformada podemos calcular el periodo fundamental. A ver, aquí lo voy a colocar, es allí. Bueno, aquí puedo colocar el valor. Entonces aquí en el primer modo de vibración, yo le doy OK. Ese es el periodo fundamental, que es de 0.831 segundos. Entonces si yo me doy cuenta con el periodo aproximado hay un desfase. Entonces voy a colocar aquí periodo ITARS. Es 0.831. Listo. Ya con este con este periodo, ¿qué va a pasar con mi S sub A? Uy, aquí la embarré. Lo voy a correr porque la estaba embarrando. 0.831. 0.831. Entonces, si yo me cuenta, este periodo, el periodo que calcula ITAPS, va a estar en función de qué formulita. De esta primera, que aún no sabíamos cómo la íbamos a aplicar. Entonces, esta formulita es lo que está haciendo aquí mi programita. En función de sus masas y sus desplazamientos y las fuerzas que tengo allí, me calcula el periodo de la edificación. Por eso, este es el periodo que vamos o con el cual vamos a trabajar finalmente nuestro S sub A. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si yo me doy cuenta, mi periodo, al haber cambiado, ya no se encuentra dentro de la meseta de este espectro, ¿cierto? Ujú. Ah, no, mentira, sí se encuentra. Está entre 0 y 1.1 la meseta. En nuestro Sí, caso no va a apenas. variar, ¿sí? Entonces nuestro S sub A sigue siendo igual, en este caso, el S sub A. Pero ¿qué pasa con el factor K? Este factor K que nosotros estábamos trabajando, que calculamos inicialmente, ese sí va a cambiar, ¿cierto? Porque ya el valor del periodo que nosotros vamos a trabajar va a ser el del periodo, el de ITAPS, ¿cierto? Y ese es igual a ¿cuánto? A 0.831. 8:31. 31 segundos, ¿listo? Que es el periodo que nosotros tenemos allí como fundamental. Entonces, ahora sí, con este periodo, calculemos acá cuánto nos da el valor de K. ¿Cuánto nos da, chicos? 1.16.5. 16.6. 16, profe. Eso. Entonces, nuestro K será 1.166. Listo, con ese es el que vamos a trabajar. Veámonos acá o fijémonos aquí en algunas cosas. Aquí en display, deformada, en mis casos modales, voy a darle aquí OK. Mi modo de vibración 1 es la manera con la que espero que va a vibrar mi estructura en dirección X o como va a oscilar, ¿listo? Entonces aquí voy a colocar la animación. Fíjense ustedes, esta es la manera con la que espero que mi edificación esté oscilando en dirección X. Eso es el modo de vibración 1 de la estructura. Mi modo de vibración 2, Ese sería el más crítico, ¿sí? sí señor. Por El un modo lado. de vibración 2 será el periodo o el modo de vibrar en dirección Y de la estructura. Fíjense ustedes, es la consideración que habíamos hecho y que habíamos hablado aquí a lo largo del curso, que es como la estructura donde teníamos, que veíamos cómo oscilaba en nuestro curso de física. Eso hace referencia al modo de vibración 1 y 2. En dirección de las dos direcciones, valga la redundancia, principales de estudio, X y Y.
Ahora fijémonos en nuestro modo de vibración número 3. ¿Cómo será? Ese es el modo torsional. ¿Listo? Esos 3 periodos serán los que seguramente aportan más en la vibración de mi edificio. Y aquí sí, ya nos damos cuenta que tenemos efectos torsionales al momento del análisis y el diseño de las edificaciones. ¿Listo? Hablamos en el plano, pues allá era muy complicado, que era lo que algún compañero por allá nos había preguntado. Aquí sí los vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Fíjense ustedes. ¿Listo? Si quieren revisar seguramente el modelo, otros casos de vibración, aquí ya vamos a ver entonces diferentes modos, cómo se va a comportar la estructura, se esperaría que se comportara la estructura durante un evento sísmico. ¿Listo? Ahora, importante, nosotros en la deformada debemos revisar algo. Primer caso, en sismo. Démosle OK y démosle iniciar la animación. ¿Qué vamos a verificar? Que efectivamente cuando estemos hablando de mi sismo en X, pues el movimiento de ese sismo se esté efectuando en esa dirección. ¿Listo? Lo verificamos, que mi edificio se esté moviendo en esa dirección porque es un desplazamiento en la coordenada principal X. Y lo mismo hacemos con la coordenada Y, simplemente para verificar que estamos colocando de manera adecuada las direcciones. ¿Listo? Listo. Entonces verificamos esa parte del modelo, tenemos bien asignados nuestros sismos y ahora sí vamos a, aquí, ¿dónde está? En el análisis, vamos a desbloquear el modelo. Vamos aquí a Define, vamos a Load Patterns, vamos a mi sismo en X y mi sismo en Y, Modify Lateral Load, y vamos a modificar nuestro K, K será 1.166. Nuestro SUA vimos que era el mismo, le damos OK, y aquí modificamos nuevamente el K, 1.166, y le damos OK. Listo, modificamos esos Ks, y ahora sí, vamos a darle Define, vamos a darle Mass Source, y lo que nos decía el compañero, importantísimo acá, entonces vamos a modificar esa masa de la edificación. Entonces yo le voy a dar Modify, aquí le voy a colocar como nombre masa sísmica del edificio, y le voy a decir que esa masa se la voy a especificar yo a partir de los patrones de carga. ¿Qué patrones de carga le voy a colocar yo? Entonces aquí en mi carga muerta va a ser el 100%, la agrego, y aquí es donde coloco mi carga viva, y le pongo un factor multiplicador del 25%, y la agrego, y le doy OK. ¿Listo? Así nos tiene que quedar entonces nuestra masa sísmica, con el 100% de mi carga muerta y el 25% de mi carga viva. ¿Sí? Como habíamos hablado anteriormente. Y le damos aquí OK. Y le damos acá OK. ¿Listo? ¿Claros allí todos? Señor. Pregunta. Sí, señor. Con respecto a lo que hablábamos ayer para el tema de esbeltez de las columnas, pues como pues ya había un plano que era definido a 3 pisos, ya con este ejemplo de 5 pisos, pues el comportamiento de la estructura es diferente, pues debido a que la esbeltez es, o sea, la esbeltez a más altura pues sigue siendo la misma. Ahí uno como analiza si se amplía la sección o no. Eso, vamos para allá, vamos para allá. Pero sí, eso es lo que vamos a llegar. Ahí vamos despacito, pero vamos a analizarlo de esa manera. Entonces, esa es una pregunta demasiado interesante porque en la mayoría de los casos, no quiero decir que en todos, en la mayoría de los casos, la dimensión final de mis columnas no me lo rige las cargas de diseño ni los cortantes de los momentos, sino lo rige son las derivas. ¿Listo? Y esos son los desplazamientos laterales. Entonces ahorita vamos a ver si con estas columnas que tenemos acá nos sirve el edificio para derivas o no. Y vamos a hablar algo de la deriva según el código. Bueno, entonces ya definimos nuestra masa, ya definimos entonces nuestro K definitivo en función del periodo de la estructura.
Ahora vamos a correr nuevamente mi modelito. Vamos a darle aquí en correr el análisis. Listo. Entonces, fijémonos en algo. Entonces, aquí en las tablas, yo voy a decirle a mi edificación, en mi modelo, cómo asume las cargas. Las cargas, el programa las calcula de manera automática y yo le coloqué a él que las colocara o las calculara a partir de los coeficientes. Yo le doy aquí doble clic en User Coefficients y espero a que me salga una tablita donde me va a decir cuál es el peso de la edificación, qué fue lo que yo tuve en cuenta allí. Listo. Entonces, fijémonos qué fue lo que le dijimos a nuestro modelo. Le dimos dos casos de carga, ¿cierto? Para una carga sísmica de deriva con un porcentaje del 5% de excentricidad desde mi piso quinto hasta la base, con el S sub A de 0.45 y con SK en función del periodo. El peso que utilizó mi programa es de 8.190, perdón, sí, 8.189 kilonewton aproximadamente. Si yo me doy cuenta con mi MATCAD, el peso de mi edificio, pues voy a tener una diferencia. ¿Por qué hay tanta diferencia entre uno y otro? ¿Por qué creen ustedes, chicos? ¿Lo del tanque está? Es lo del tanque primero. Lo del tanque no lo Sí. tuvimos en cuenta en esto, ¿cierto? Aquí no lo tuvimos en cuenta. ¿Qué otra cosa no tuvimos en cuenta? Los vacíos. Vacíos, pues bueno. ¿Qué más? Aquí tuvimos en cuenta el porcentaje de carga viva. No sé. No, tampoco tuvimos en cuenta el porcentaje de carga viva. Por eso vamos a tener esas diferencias allí. ¿Listo? Sin embargo, yo puedo empezar a comparar para tener un margen, digamos, de certeza si efectivamente lo calculado y lo que estoy modelando corresponde en gran medida a los cálculos que hice aquí de manera manual. ¿Cómo lo hago? Entonces aquí en los datos de la estructura, en Material List por piso, me va a salir entonces un listado en el cual yo veo todos los pesos por cada uno de los niveles, ¿sí? Y la sumatoria que tengo en columnas y de vigas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver el peso solamente de mis columnas y de mis vigas, podría empezar a analizarlo aquí. Entonces, aquí para esto voy a cambiar las unidades consistentes para que lo veamos, por ejemplo, en kilonewton. Por ejemplo, hagamos la sumatoria en vigas y columnas. Aquí le voy a mostrar al compañero que nos preguntó con respecto a lo que hablábamos del estudio de suelos. Es importante que esa tablita usted también lo verifique. Mire, fíjese, es una muy buena medida la que nos está dando a nosotros, que nos dice que es el edificio tiene un peso de 9.9 kilonewton metro cuadrado. Yo le había hecho su merced que más o menos los geotecnistas decían que un valor para que ustedes también tengan en la cabeza es que el peso de un edificio en completo es de aproximadamente 10 kilonewton metro cuadrado o una tonelada metro cuadrado. Entonces, fíjense, aquí nos está dando un valor de 9.9.
Es decir, que esto está dentro de los márgenes racionales. Si ya usted le da aquí por ahí 18, 13, ya ahí hay una diferencia muy grande. Entonces tendría que revisar si de pronto ha asignado Ws algún peso en su edificación. ¿Listo? ¿Y ustedes qué es lo que van a hacer? O sea, ahorita, por ejemplo, comparemos el peso de mis vigas y columnas en el edificio. Entonces sería este peso, póngalo aquí. Vamos a sacar aquí la calculadora para sumar estos pesos. ¿Eso no se puede exportar a Excel? Sí, Lo también. del- Así que lo exportamos. Entonces ustedes simplemente, si lo quieren sacar a Excel, seleccionan todo. Va a seleccionar solamente los pesos. Hasta aquí. Le dan aquí clic derecho. Le dan copy. Y ustedes lo pueden exportar a Excel. Tienen que tener cuidado con el valor de los puntos y comas como están separando los decimales. Ujú. Porque a veces este programita no reconoce eso. Entonces tienen que tener cuidado y asignarle de manera adecuada esto. Entonces, una diferencia es que aquí a nosotros nos había dado un área de cuánto? De 168 metros cuadrados. Aquí ellos tienen un área de 159 metros cuadrados. ¿Listo? Hay que verificar entonces esta área a qué va a hacer referencia. Si es que estamos tomando de pronto alguna medida mal o qué pasó allí. ¿Sí? Porque esto nos está dando diferente a lo que tuvimos en cuenta, ¿sí? Con respecto a lo que tenemos en la modelación. Entonces, De para que pronto se ustedes... está tomando solo la que su merced dibujó al final que quitaba el cuadrito de los tanques. Puede ser. Les voy a darle aquí clic derecho en una de estas. Voy a ver en su geometría qué área tiene. 159.39. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque esto está a centroide de nuestras columnas. ¿Listo? O sea, hay una diferencia que nosotros vamos a tener entre la modelación y lo que calculamos. ¿Listo? Ujú. Para que empecemos a darnos cuenta en dónde podrían haber diferencias. Vamos a irnos aquí entonces a mis sumatorias entre columnas y vigas. Estos valores son los que me interesan para que veamos una comparación entre unos y otros. Nos dice que aproximadamente el peso de mis columnas y mis vigas de todo el edificio son 1988 kilonewton. Entonces aquí vamos a ir a nuestro MatCAD y vamos a mirar aproximadamente cuánto nos pesan a nosotros nuestras vigas y nuestras columnas. Columnas, aquí estará entonces lo que calculamos para nuestras columnas fueron el peso de vigas y columnas, peso, vigas y columnas, lo vamos a llamar así. Entonces va a ser igual al WPC35, ¿cierto? Más el WPC30, que serán las columnas de 30 por 30 y columnas de 35 por 35 de toda nuestra edificación, ¿cierto? Ah, no, esto es por piso, ¿cierto? Y esto, entonces, lo vamos a multiplicar por el número de niveles, que son 5. Ingeniero, ese peso de las columnas se tomó teniendo en cuenta la placa o efecto también entre placas, o es que no estuve ayer en la Este peso creación. lo tuvimos en cuenta Digamos que la distancia, la descontando longitud. la altura de la viga. Ah, de la viga, que Sí, sería la misma placa. sí, sí, sí. Ujú. La placa que tuvimos en cuenta nosotros es la de la que se pasó en los planos arquitectónicos. Esa altura era de 45 centímetros. Y el entrepiso era de 3 metros, por eso aquí es una altura de 2,55. Ya, ¿Listo? sí, sería efectiva. Exacto. Porque de pronto también por eso es que el programa nos está dando un poco más de cargas.
porque él está tomando la Ya. placa más las columnas más Sí. que hay dentro de la placa. Digamos ahí eso que hicimos nosotros también era para que se incorporara en el modelo, se uniera y no se tuviera en cuenta doble cálculo de masas en nodos y demás. Ah, sí. Pero entonces aquí vamos a comprobar, pues va a haber una diferencia, no va a ser exacto, pero la diferencia no tiene que ser más del 5%, creería yo. Entonces miremos acá, peso de columnas y de mis vigas, que nosotros calculamos por acá, ¿dónde están? Mis vigas, peso de las vigas por piso es 287.55 por piso, ¿cierto? WBPP. WBPP por 5. El programa también tomaría en cuenta las columnas del primer piso, no la mitad de columnas, sino total, ¿cierto? Sí, él las toma en cuenta totales. Entonces, punto también puede ser. Entonces nos da 1983.2. 1983.2. La diferencia que tenemos entre una y otra es de ni el 1%. Ujú. Es decir, Inge, que el avalúo de cargas que se hizo a pedal estuvo correcto. Sí, esa es una manera que nosotros verifiquemos que nos está dando bien. ¿Listo? Ah, listo, vale, Inge. O sea, la idea es comparar uno a uno y también sería también comparar muros aparte o el peso total de la edificación, Inge. Perdón. Sería evaluar el peso de cada uno de los elementos o el peso total de la edificación. Vale. El sería el total, pero es que como aquí hay tantas diferencias porque en el avalúo de carga no tuvimos en cuenta el tanque, sino que se lo metimos en el modelo para ver cómo era, digamos, un ejemplo. No Ah, ok, tuvimos en vale. cuenta tampoco en el peso total el 25% de la carga viva, entonces tampoco pudimos compararlo directamente. Por eso tomé vigas y columnas para que viéramos que no existe una diferencia ni del 1%, como nos damos cuenta acá. Ujú. ¿Listo? Eso es lo que deberíamos esperar entre Vale. el avalúo que ustedes hagan de su edificio y el que está en ITAPS. Diferencias del 1%. ¿Listo? Vale, vale, Inge. Entonces, eso es Máximo, para... ¿cuánto es puede ser la diferencia? ¿5? No, yo creo, ¿Podría ser? ya, digamos que un 2-3% está bien. Pues es que un 5%, y si nos está dando a nosotros mayor a lo que está en el programa, entonces ahí sí podemos llegar a tener problemas. Lo ideal sería que fueran muy cercanos o que fuera un poquito más altos del programa. ¿Listo? Sí. Ujú. Porque finalmente él es el que opera el cortante basal y no nos puede dar un cortante basal inferior al que supuestamente por nuestros cálculos es el que debe ser. Va a estar muy cercano, obviamente ellos tienen mucha más aproximación. Debemos verificar el área del entrepiso, ¿sí? Que efectivamente sea así. Nosotros la calculamos en extremos, pero aquí si nos damos cuenta seguramente la están calculando esa centroide de columnas, como la dibujamos, que es como debe ser. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Digamos que un 2% es lo que más o menos da de diferencia. ¿Listo? Ujú. Pero de ahí ya más, pues, o de pronto cometimos un error nosotros en el cálculo manual, o de pronto lo que hicimos fue colocar un peso de más en el modelo. Entonces, para tener ese orden de magnitud y que lo que estemos modelando se contraste con lo que estamos calculando. Sí, o algún error en el ¿qué? Al momento de colocar los datos al software. Exacto, eso es En lo que carga quiero que viva, ¿no? veamos. Eso es lo que Ujú. quiero que veamos, que empecemos a identificar de pronto en qué podemos tener el error en el modelo y que no digamos que corremos y ya, y lo que dio y la bendición y a presentar eso. Entonces es como para que empecemos a comprobar lo que da a pedal con lo que tenemos en nuestro modelo para que lo vayamos afinando.
Hice una pregunta ahí en ETAPS, o bueno, en ETAPS, ¿cómo uno puede sacar el reporte de los pesos por piso? O sea, si hay un reporte que me muestre piso Ah, a piso y claro. los pesos de cada elemento. Sí, claro. En el reporte aquí le sale. Digamos aquí usted en el, bueno, hay un reporte que le da todo, o hay un resumen. Entonces aquí en Reports, este se lo exporta a PDF y ahí le sale lo que usted quiere o lo que tiene por defecto. Si usted quiere crear su reporte, usted le da en File, crear report. Aquí usted de manera avanzada genera o crear un nuevo reporte. Usted genera las tablas que quiera que el reporte lleve. Cuando uno habla de masas, pesos, cálculo de fuerzas laterales, división de elementos finitos, nombres, todo sale ahí. ¿Sí? Depende Ah, de lo que listo, usted quiera. vale. Pues ya hay, Vale, gracias. o está estos que son por defecto, donde sale el resumen y el proyecto, el reporte del proyecto. ¿Listo? Y en ese reporte del proyecto es todas las fuerzas que pues se generan sobre el edificio, ¿cierto? Sí, ya vamos a ver eso. Entonces, bueno, aquí. Entonces, el cortante en la base es 3.685 kilonewton. Ese es el cortante de la base que nosotros vamos a tener y el cual se va a distribuir entre mi edificación. Vamos a ver aquí en Display, en History Response Plots. Le damos clic y vamos a ver cómo el programa me calcula automáticamente las fuerzas laterales. La fuerza de este cortante basal, cómo él distribuye esas fuerzas entre cada uno de los pórticos. Y eso también lo vamos a comparar nosotros. Para mañana lo que vamos a hacer es que vamos a hacerlo con el avalúo de cargas que nosotros trabajamos para que tengamos un margen de comparación mayor. Entonces, ¿aquí qué coloco? Miren, aquí me va a dar los máximos desplazamientos que tengo en cubierto. Para el caso de nosotros, voy a colocar estos milímetros porque si no... Para el caso de nosotros, el máximo desplazamiento que nos está presentando con respecto a la dirección X es de 0.6 milímetros. ¿Listo? Y con respecto a la dirección Y es de 0.6 milímetros. Pero esto analizando solamente la carga muerta. ¿Listo? Solamente analizando la carga muerta. Claro, si yo aquí le coloco ahora mi sismo, pues la cosa seguramente va a cambiar. En dirección X, ¿qué desplazamiento tengo? 151 milímetros. ¿Listo? Es decir, 15 centímetros se va a desplazar en eh, en dirección X y en dirección Y, el desplazamiento que tengo acá es de apenas 9 milímetros, va aproximadamente, 9.02 milímetros. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Claro, en dirección X, miren, ¿cuántos pórticos se encuentra el sismo en X? 1, 2 y 3. Y en Y, ¿cuántos se encuentra? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, la estructura está mucho más rígida en esta dirección que en esta. La fuerza sísmica tiene que atravesar aquí tres columnitas por pórtico, mientras que en dirección Y, el sismo que viene en esa dirección, ¿cuántas columnas atraviesa? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por pórtico. Entonces, ¿qué espero? Que el desplazamiento sea mayor en la dirección en la cual yo tengo menor cantidad de pórticos. ¿Listo? Por el área también, sí. Claro, claro. Seguramente si la inercia fuera mayor en alguna de las dos direcciones, pues también estos desplazamientos van a tender ahí a disminuir. ¿Listo? Pero a término general, entre mayor cantidad de pórticos, pues menor desplazamiento en esa dirección. ¿Listo? Se desplazará entonces con respecto a X, se desplaza entonces 152 milímetros. Veamos entonces nuestros cortantes. Entonces aquí para el caso de nuestro sismo en X, lo que vamos a ver es todas las fuerzas cortantes que voy a tener entre cada uno de mis pisos. Miren, esta fuerza cortante se va distribuyendo ¿en dónde? En los entrepisos. Eso es lo que vamos a hacer mañana, calcular a pedal o calcular en una hoja de Excel estas fuerzas cortantes por cada uno de los niveles y compararlo con este grafiquito que nos está dando acá. ¿Listo? Entonces aquí en el cortante la base, ¿qué tengo allí? Tengo 3.685 kilonewton, que es este
3.685 kilonewtons que aparece en dirección X y en dirección Y. Se distribuye de manera uniforme en cada una de las direcciones principales ese coeficiente o ese cortante basal. ¿Listo? Y allí va a ir entonces disminuyendo en la fuerza de aplicación, el cortante va a ir disminuyendo a medida que aumenta en altura. ¿Listo? Esto lo vamos a ver entonces, como les digo, mañana con una hojita de cálculo. Vamos a calcularlos en función de las masas y en función de la altura de los entrepisos, cómo se distribuyen estas fuerzas y qué es lo que estamos viendo acá representado. ¿Hasta aquí hay alguna duda? También lo puedo ver entonces en la otra dirección. En Y, ¿cómo sería? Nuevamente mi cortante basal es el mismo. 3.685 kilonewton. Y este se va a ir distribuyendo por cada uno de los entrepisos. ¿Hasta aquí hay dudas, chicos? No dije. No, Bueno, señor. No de eso. esto es lo que se conoce como la fuerza horizontal equivalente. Ahora, lo que decía nuestro compañero, bueno, quedémonos acá, es nuestras derivas, máximas derivas por piso. Las derivas las tenemos que analizar en función de la dirección de estudio X y Y. Entonces, si nos damos cuenta, la máxima deriva para este edificio se está presentando es en el segundo nivel. ¿Listo? Esa es la máxima deriva que se está presentando en este nivel. Ahora, si yo quiero ver cuáles son esos porcentajes de derivas, voy aquí a análisis, a los resultados, en los desplazamientos, derivas máximas por piso. Selecciono entonces mi sismo en X, que es el que estoy viendo acá. Y para el segundo nivel, si yo me doy cuenta, es la deriva más alta, que es 39.75 milímetros. ¿Qué es eso? Pues aquí entonces, en nuestra edificación, en nuestra norma, perdón, en el capítulo a punto 6 nos hablan de algo que es requisitos para la deriva. ¿Y qué es la deriva? Definición. Se entiende por deriva el desplazamiento horizontal relativo entre dos puntos colocados en una misma línea vertical y en dos puntos o niveles consecutivos de una edificación. ¿Qué es esa vaina? Entonces, pongámoslo acá. ¿3 centímetros es mucho o es poquito? ¿El qué? 3 centímetros es mucho desplazamiento o es poco desplazamiento. Depende. Ya le voy a explicar de qué. Mire. Entonces está lo que quiere decir esa definición es, tengo mi columnita acá, ¿cierto? Tengo el punto superior y el punto inferior. Entonces yo sé que esto puede ir para aquí, o se puede ir para allá, al igual que este nodo de la parte superior. ¿Qué es eso de la deriva? Es el desplazamiento relativo entre esos dos puntos de un mismo nivel, como nos dijo ahí la definición. Entonces, puede ser que mi columnita, finalmente cuando viene el sismo, se desplaza de esta manera. Este desplazamiento relativo entre estos dos puntos es lo que según la NSR10 debe ser inferior al 1% de la altura de este piso. De la altura de piso. ¿Listo? Si yo me doy cuenta acá, 39 milímetros para una altura de piso que yo tengo. ¿De cuánto? ¿Cuánto es mi altura de piso? ¿Y la altura del piso que hablamos es altura libre o altura al Libre, eje libre. de Libre, placas? libre. O sea, libre. Toda la altura total del entrepiso. Es decir, para el caso de nosotros es 3 metros. ¿Listo? Vale. 3 metros. Si yo lo analizo, ¿cuánto es el 1% de 3 metros? El 1% de los 3 metros es 0.03. Es decir, O sea, 30 milímetros. Sí, señor. ¿Cierto? Si yo lo analizo con respecto a este valor, ¿qué va a pasar? Está sobre, Ya no está con... Estamos no por encima, no cumple, cumplimos. no cumple ni en el primero, ni en el tercero, ni en el segundo. En el cuarto nivel, tengo un desplazamiento relativo, perdón, máximo, no es el único, esta tablita solo me está mostrando los máximos, máximo 26.148 milímetros. Aquí ese desplazamiento relativo cumple y aquí este desplazamiento relativo cumple.
¿Por qué creen que se restringe esto? Que entre mayor sea este desplazamiento entre esos dos puntos, ¿qué va a pasar con mis nodos? ¿Qué puede llegar a pasar con mis nodos? Es decir, si este punto ya no va acá, sino se desplazó fue más por acá, y este punto ya se desplazó fue por acá, ¿qué creen ustedes que va a pasar con el nodo de la edificación? Falla. Empiezan a tener fallas, ¿cierto? Sí, se Ujú. falla el... Exacto. Esa es la razón por la cual el código le restringe a uno esos desplazamientos laterales. Y esa es la manera con la que yo trato de hacerlo ver. ¿Sí queda claro? ¿Qué es ese desplazamiento? ¿A qué está asociado y por qué se controla? Sí, señor. Vemos acá qué nos dice la NSRIS. ¿Cuál es la necesidad de controlar la deriva? Pues la deriva está asociada a unos efectos durante un sismo, a deformaciones inelásticas de los elementos estructurales y no estructurales. Claro, si esos desplazamientos llegan a ser muy grandes, pues no solamente el nodo puede llegar a fallar, sino también qué va a pasar con los elementos pertenecientes al sistema, no pertenecientes al sistema de resistencia sísmica. Vamos a tener deformaciones inelásticas, es decir, salen de su rango lineal y van a tener deformaciones permanentes y puede llegar a la falla. No voy a Inge, tener una estabilidad global en mi edificación, ¿cierto? Señor. sí, Inge, una pregunta. O sea que, digamos que con este ejemplo que nos está mostrando, eh, habrían dos soluciones, o aumentar el módulo de elasticidad o aumentar la sección de las columnas, ¿cierto? Para evitar Exacto, esos desplazamientos. exacto, eso es. ¿Por qué? Porque la rigidez lateral de mis columnas va a estar en función de tres aspectos claros y que ustedes se van a tener en la cabeza. El Rigidez acero. va a estar en función de módulo elasticidad, sección transversal y la longitud. Claro, entre mayor sea la longitud, mi rigidez va a ser menor. ¿Sí se acuerdan de la fórmula que les mostré las primeras clases? Sí, Esa, señor. E por A sobre L, profe. P por A sobre, no, es por E por ahí. A sobre L. E por A sobre L. Eso. Pero había un factor multiplicador que era 3. ¿Se acuerdan? 13i sobre L, la rigidez. ¿Se acuerda? No se acuerda. Sí, sí. Ingeniero, pero em, ¿el refuerzo no influye en eso también? No. Miren. 13i sobre la longitud del cubo. Entonces, entre más esbelta es mi columna, ¿qué va a pasar con la rigidez? Menor. Disminuye. Y Ujú. entre mayor sea mi resistencia a la compresión, ¿qué va a pasar con mi rigidez? Mayor. Más grande, así como con su inercia, ¿cierto? Yo puedo tener, obviamente, si tengo una columna de 1 metro por 1 metro y la comparo contra una columna de 30 por 30, pues yo espero que la de 1 metro por 1 metro sea más rígida en cuanto a sus desplazamientos laterales que la de 30 por 30. Por eso aquí está la inercia. Si yo mejoro las propiedades de inercia o de la resistencia a la compresión, estoy mejorando su rigidez lateral. Ahora, ¿cuál es mejor? Pues depende. Yo puedo mejorar las propiedades de mi sección transversal por requisitos arquitectónicos, es decir, donde la columna ya no pueda ser más grande. Entonces ya no puedo decirle, el arquitecto ya no le puedo decir, le voy a colocar una columna 50-50, sino que el espacio que hay es para una columna de 40 por 40. Se deja la de 40 por 40, pero pues va a salir más costosa y su costo va a estar relacionado entonces en el concreto que se va a instalar en la obra, ¿cierto? O si hay el espacio, pues yo busco la inercia necesaria para aumentar la rigidez lateral. Estos son entonces los conceptos que nosotros vamos a tener para poder aumentar la rigidez lateral de mi edificación. ¿Listo? Entonces, el acero yo para qué lo coloco? Para aumentar capacidades de carga, aumentar la capacidad de carga axial y aumentar la capacidad de flexión, en el caso de las columnas, que trabajan a flexocompresión. Entonces,
Yo voy a necesitar más acero cuando tenga mayor nivel de carga axial y voy a necesitar más acero cuando mi flexión, mis momentos que se van a generar allí sean mayores. ¿Listo? Y obviamente, pues, limitar las longitudes que voy a tener. No es lo mismo diseñar una columna para un edificio de 3 metros que para una doble altura, por ejemplo, en las recepciones de los hoteles, que van a tener 9 metros. Fíjense cómo modifica la rigidez lateral la altura, al cubo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que está pasando acá. Se me fue el dedo. Eso es lo que está pasando acá. Ahora analicemos la deriva con respecto a Y. ¿Qué pasa acá? Ahora cambiamos aquí nuestra tablita con respecto a Y. Vuelve y juega. Sin embargo, con respecto a Y, pues como tengo más pórticos, hay mayor rigidez y esta sí se está cumpliendo casi que en todos los niveles. Sí, fíjense ustedes, aquí pasó, aquí pasó, aquí pasó. Aquí está muy cerca de pasar. ¿Sí? Y aquí no pasó. Nuevamente, el mayor desplazamiento que estoy teniendo, el mayor desplazamiento relativo entre esos dos puntos del mismo nivel, se presenta en el piso 2, tanto en X como en Y. Allí es donde tengo, digamos, la mayor separación entre esos puntos y es donde puedo llegar a tener seguramente problemas en los nodos de ese nivel. ¿Listo? Profe, una consulta. Sí. En el caso de que uno esté diseñando de pronto un edificio cerca, digamos, no sé, cerca del mar, un ejemplo, o un lugar donde los vientos son muy fuertes, ese factor en donde influye en el modelo en la modelación de la estructura, o donde uno se lo adiciona. Tengo que hacer otro factor de carga y sería carga de viento. ¿Sí? Y allí tengo entonces que castigar también la edificación por viento. Y también tengo que hacer el cálculo, el avalúo de mi carga, perdón, de mi carga de viento y también evaluar esos desplazamientos en función del viento que se puede generar allí. ¿Sí? Esa presión. Lo que hace uno es que es una presión sobre las paredes laterales de la edificación y también pues, representa un movimiento. Aunque en estructuras de concreto, pues lo que rige es el diseño. Claro, si la estructura es muy alta, pues también voy a tener problemas seguramente por los desplazamientos y las fuerzas inducidas por el viento. Pero depende el grado de exposición que tenga esa edificación. Pero es un caso de carga aparte. Por ejemplo, yo aquí lo tendría en cuenta aquí. Entonces aquí está en Load Patterns, yo voy a colocar aquí viento, ¿sí? Y aquí el tipo de carga, entonces sería wind, y aquí también colocaría los parámetros para el cálculo. ¿Listo? Lo que aquí tiene que hacer uno es calcular las cargas y colocárselas en el modelo. Bueno, entonces sigamos leyendo aquí nuestra normativa. ¿Por qué también necesito controlar la deriva? Por el daño a los elementos estructurales que no hacen parte del sistema de resistencia sísmica, lo que hablábamos, elementos no estructurales, tales como muros divisores, particiones, enchapes, bueno, y demás. Así como veíamos en nuestras primeras presentaciones, el desprendimiento de estos elementos no estructurales se puede dar porque no están anclados de manera correcta o porque esas derivas, esos desplazamientos laterales son demasiado excesivos que generan la falla de esos elementos no estructurales. Y la última razón, y no menos importante, es alarma y pánico entre las personas. Claro, si la edificación tiene esos desplazamientos laterales muy grandes, pues lo que puede llegar a desencadenar es en que las personas van a tener pánico y se mueren es bajando las escaleras y atropellándose entre todas, y no porque el edificio colapse. Entonces también existe la necesidad de controlar esa alarma y pánico entre las personas que ocupan la edificación. Entonces, por esas razones es que nosotros llevamos a controlar la deriva al 1%, en concreto reforzado de estructuras metálicas y de madera, al 1% de la altura de piso. ¿Listo? En nuestro caso, la deriva máxima se va a presentar, que se puede llegar a presentar es de 30 milímetros.
como vimos anteriormente. Y el cálculo se hace de manera manual mediante esta fórmula. Esta me lo vamos a ver seguramente la siguiente semana. El cálculo de las derivas a partir de los desplazamientos que tenemos en nuestra edificación. ¿Dudas hasta acá, muchachos? Bien, ingeniero. Bueno, por hoy vamos a dejar hasta acá, entonces mañana ¿a qué hora nos encontramos? A las Ingeniero, 4:00. Ingeniero, una preguntita. Sí. El taller que hay que subir hoy, ¿hasta qué horas hay plazo, ingeniero? Mañana. ¿cuál taller? Y Ingeniero, una ahorita, pregunta. qué pena, antes de que se me olvide, me hace un favor, ahorita me acuerda para mandarle lo que tengo pendiente con usted. ¿Me decía? Señor. Y me acuerda de mandarle lo que tengo pendiente con usted. Ah, bueno, listo, sí, señor. Ya ahorita le digo a Jenny, bueno. Bueno, gracias. ¿Me Ingeniero, decía? una pregunta. Sí, Sí, señor. señor. Como le dije, es que no pude asistir a la clase el día de ayer. Y es que la pregunta surge es en la placa. Sí. ¿El plano arquitectónico da como placa maciza o es aligerada? Y su merced Es en el aligerada. programa la toma como maciza. Mire, nuestra nuestra losa es esta. Ya, sí, es que lo pregunto porque uno en SAP siempre la hace es con viguetas y eso en la placa, ¿no? Y asigna las cargas es en las viguetas y se hace toda la transmisión de cargas con las demás vigas. Por eso, lo que pasa es que, Entonces, bueno, hay que tener en cuenta una cosa importante. En el modelo yo no tengo que involucrar viguetas. ¿Listo? En el modelo yo no involucro viguetas. En mi modelo para el diseño y análisis por derivas, yo no tengo en cuenta las viguetas porque eso aportan una falta de rigidez al sistema de resistencia sísmica. Primero. Lo segundo, nosotros lo que hicimos aquí, sí, porque por ejemplo el semestre pasado sí la hicimos así. sí, o sea, no sé si calcularon derivas, pero si calcularon derivas está mal. No. Listo, entonces está bien así. Si no hicieron las derivas, como yo les voy a explicar, es derivas, usted no tiene que involucrar nada que aporte rigidez y que no esté dentro del sistema de resistencia sísmica. En nuestro caso, las viguetas. Entonces, lo que yo les estoy explicando es cómo yo modelo. Existen otras formas de modelar. Otras personas harán otras cosas, bueno, no sé, pero esta es la que yo hago. ¿Listo? ¿Qué hice yo? Calculamos el peso de la losa superior, losa inferior, viguetas y casetón. Eso lo representamos como un peso por metro cuadrado de losa. Sí, perfecto. Ajá, listo. Ahí vamos. ¿Y ahora qué estoy haciendo yo acá? Yo lo que estoy haciendo es este peso de la placa de los acabados y los muros que calculamos ayer, lo transformo en un espesor equivalente en concreto para distribuir uniformemente, kilonewton por metro, en mi modelo, esas cargas. Por eso es que aquí me dan unos espesores diferentes en la losa de cubierta y en la losa tipo. ¿Por qué? Porque Sí. en cubierta tengo unos muros que no van a ir dividiendo al interior, sino solamente perimetrales, sino llevan la misma altura y una carga de granizo por ser una cubierta que está expuesta. ¿Listo? Sí, sí, señor. Esto No, listo, ya. simplemente es una forma de modelar esos pesos en el ETABS. De representar, sí, señor. Exacto, es eso, no más. Pero cuando yo ya hago mi diseño, yo sí tengo en cuenta pues el diseño de mi losa, mis viguetas, Sí, la losa perfecto. solo la diseño por carga viva y carga muerta. Y listo. Pero aquí esto es como yo llevo esos pesos a mi modelo. ¿Sí? Sí, listo. Y una última pregunta, ingeniero, y es, ¿estos avalúos de cargas se hacen con qué objetivos? Con el objetivo de comprobar que el peso que yo tengo en mi modelación matemática concuerde con lo que realmente va a tener el edificio. ¿Y por qué razón es tan importante eso? Porque es que yo tengo que recordar que el cortante basal es igual al peso de mi edificio multiplicado la aceleración espectral. Entonces, el peso de mi edificio
El peso del mi edificio cobra mucha fuerza en la representación del cortante, ¿sí? Si yo no tengo bien hecho el avalúo de cargas, o este cortante me da inferior, que es lo peor que puede pasar, o me da superior, que pues sería eso por la parte, por el lado de la seguridad. Pero donde me da inferior, yo sí voy a tener problemas, porque la fuerza de diseño con la que estoy representando el sismo en mi edificio, pues no va a ser la que realmente puede llegar a tener durante un evento sísmico. ¿Listo? Ya, sí, es solo por verificar y eso. Sí. Aquí lo Porque, sí, estamos porque haciendo es que por verificar. la pregunta surgiera porque, decía yo, ¿por qué no se hace de una vez el diseño? Y que ahí también va incluido cargas y todo eso. No, aquí lo Y no hacemos por se hace. verificar que nuestra modelación esté quedando bien. Ujú. Listo, muchas gracias. Bueno. Listo. ¿Qué otra duda tienen, muchachos? Dije la que le pregunté sobre el taller, ¿hasta qué horas tenemos Hasta plazo? medianoche. Ah, Medianoche. ok. Pues si Vale. quieres lo dejamos hasta las 6:30. No. Bueno, hasta medianoche. Profe. O sea, Gracias, con lo que Miguel. usted nos dice a consideración, digamos que las viguetas nunca se tienen en cuenta. Nunca. No, en una modelación no. Vale, listo. En una modelación no se tiene que tener en cuenta. Cuando usted esté haciendo el análisis por derivas, no. Cuando usted ya vaya a hacer el diseño estructural, si quiere diseñar de una vez las viguetas ahí, bueno, métalas. Pero cuando usted haga el análisis por derivas, no. Porque yo lo que digo es, el sistema de resistencia sísmica son vigas y columnas en un sistema pórticos, de pórticos resistente a momento. Entonces, lo único que me va a aportar rigidez son mis vigas y mis columnas, no las viguetas. Ah, ok, ya. Listo. Vale, Inge, ya entendí por qué. Ya. Eso es, esa es la razón. Una viga de 15 centímetros sería considerado como vigueta. Sí, pues digamos que depende, porque en una zona de ¿Dónde la capacidad de ponga? disipación energía mínima, puede que pase. En una zona como Bogotá, la mínima base que debe tener esa viga es de 20 centímetros. O sea, ni siquiera, por ejemplo, que nosotros las usamos para los voladizos, solamente para confinar. En el modelo tocaría quitarla. No, es que, mire, en el modelo depende, porque si su voladizo, usted sí tiene que tenerlo en cuenta. Dependiendo de la longitud, usted también podría hacer el diseño allí por las cargas verticales que pueda llegar a tener el sismo. Si definitivamente usted ya vio y no, con viguetas usted le da eso, no se tiene que tener en cuenta acá porque le aporta una rigidez que no es del sistema de resistencia sísmica. Solo tiene en cuenta es la placa para poder Ah, ok. distribuir las cargas. Ah, listo. Pero si usted encuentra que su voladizo tiene que tener viga o que es una continuidad de una viga, pues esa parte de esa viga sí tiene que ir dentro de la modelación. Listo, ingeniero. Listo. ¿Qué otra dudita tienen? Bueno, chicos, entonces mañana ¿a qué hora? 30, Inge. 4 puntos. Las 4, listo. Entonces nos vemos a las 4. ¿Sí? Profe, porfa. Ya Listo, ingeniero. descargué el ITAS 2016. ¿Me puedes colaborar? Listo. Voy a detener aquí la grabación. Este ya lo subo. Y los que se quieran quedar, que tengan problemas con el software, de una vez para que lo hagamos. ¿Listo?